días o buenas tardes. Mi nombre es Jan William Fritz Piaget, mejor conocido como Jan Piaget. Yo nací en la ciudad de Neuchâtel, en Suiza, el 9 de agosto de 1896. Muero el 16 de septiembre de 1918 en la ciudad de Ginebra. Soy hijo de Arthur Piaget y Rebecca Jackson. Mi padre fue un excelente profesor en la cultura medieval. Yo soy licenciado, psicólogo experimental, biólogo y filósofo. Se me hace reconocimiento por mis teorías sobre el aprendizaje. Hoy les voy a comentar sobre una de las teorías más importantes de las que tengo. Les voy a comenzar dando un pequeño ejemplo de lo que se llama. Como podemos apreciar, tenemos un árbol. Este árbol es como los conocimientos que expresa un ambiente, es decir, en significativas palabras. ¿Qué pasa con el tiempo? Pues que surge una pequeña flor, que es un fruto. Ese fruto apenas está comenzando. Mi teoría cognitiva se basa en eso. ¿Qué pasa cuando ya sentimos, pensamos, maduramos mentalmente y se da una pequeña frutita? Este es el sentido de maduración psicológica de la que hablo. Pasamos de estar en una etapa de ver, sentir, luego a comprender y luego a expresar. Eso es lo que hablan mis aprendizajes, los aprendizajes que todavía les voy a explicar. Pero lo describo de esta forma porque la epistemología genética, es decir, el origen de todo ser, una persona en un aprendizaje es así. De esta manera les puedo confirmar lo siguiente. O estaremos observando distintos puntos, los cuales abarcaremos mediante este tren. Este tren va a tener como principal objetivo los componentes de mi teoría cognitiva. ¿Qué compone esta teoría cognitiva del aprendizaje? Los procesos y las etapas del desarrollo cognitivo que veremos más adelante. Esquemas, que es decir, los bloques que construyen ejemplos amplios que podemos observar nosotros mismos. Y luego, el proceso de adaptación o transmisión de etapas de una a otra. De esta manera, se podría decir que empezamos con la teoría del aprendizaje cognitivo. Como todos sabemos, cuando nacemos, una cierta inteligencia, la cual yo la llamo la etapa sensiomotora. Como pueden apreciar en el nombre, se basa en sentir y motora. ¿Qué significa motora? Moverse. Esta etapa sensiomotora muestra un aprendizaje de 0 a 2 años. Es decir, cuando el niño apenas está comenzando a gatear, está aprendiendo a un lenguaje nuevo, entonces podemos decir que está aprendiendo de una manera ambiental, es decir, con lo que tiene en su ambiente, en su eje. Es decir, cuando ellos agarran un juguete, claramente están aprendiendo varias cosas. Es decir, pueden tener un juguete redondo, cuadrado y haber un recipiente que tenga esas formas. Es decir, aquí puede haber un triángulo o un círculo y el juguete puede ser igual un círculo y un triángulo. Ahí él está aprendiendo a identificar las posiciones. En esa etapa es cuando ellos apenas están aprendiendo
a identificar las cosas de una manera por medio de los sentidos y por el movimiento. Luego proseguimos con la teoría de etapa presensorial. Esta etapa es de los 2 a los 7 años. Ya aquí el niño se expresa de manera más fluida, ya se le entiende más, ya se le comprende. Es decir, todavía no razona, pero ya está comprendiendo ciertos sistemas que utilizamos. Es decir, ya si le puedes decir, dibújame un árbol, él te va a dibujar ese árbol. Si le dices, dime esto, él lo va a decir. Es etapa de imitación. Y aquí también se encuentra la expresión de sensaciones. Cuando el niño ya sabe expresarse cuando está enojado, cuando está feliz, cuando está triste, etc. Esta etapa es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí el niño va a conseguir guiarse por su aprendizaje de otras personas. Vamos a ver que el niño aprende de los papás, de los maestros, de sus hermanos o hermanas, etcétera. ¿Qué va a aprender? Lo que demuestren las demás personas, la actitud que tengan hacia lo que él quiera enseñar. Es como una esponja, la sumerges y va a empezar a absorber bastante información. Luego sigue la etapa de las operaciones concretas. Es decir, aquí el niño ya empieza a tener pensamientos lógicos, racionales, y claramente empieza a distinguir las cosas buenas y malas que hay en todo esto. Y dirán, ¿a qué edad? Pues de los 7 a los 11 años. Digamos que va después de la etapa de la primaria, esta es la etapa de la primaria más o menos, donde ya empieza a socializar más, ya empieza a tener rasgos, ya se empieza a hacer preguntas sobre cómo funciona esto, por qué es esto. Deja de imitar y empieza a indagar. Es decir, que vamos a ver cómo él empieza a resolver sus dudas, empieza a conocer gracias a los demás. Empieza a razonar lógicamente, ya no por medio de los demás, sino por una interacción más acorde a lo que él consiente. Pasamos a la última, que es la etapa de las operaciones formales. Es en poner en planta, que es a partir de los 11 años para arriba. Cuando ya entran a la secundaria, se vuelven autónomos independientes. Cabe destacar que aquí, dependiendo de la etapa preemocional y de las operaciones concretas, va a ser muy independiente la forma en la cual se adapte en esta. ¿Por qué? Porque aquí se va a dar cuenta de algo importante, en la toma de decisiones personales, una propia autonomía, el ser autosuficiente por sí mismo. Es una manera de proveer y conservar ante todo sus conocimientos. Aquí parte su futuro literalmente sobre lo que quiere aprender y que no. Aquí ya toma las decisiones importantes asegurándose lo correcto.